compañeros. Está acá Ernesto Yoldi, nuestro médico psiquiatra. ¿Cómo está, doctorazo? Bienvenido. Bien, muy contento de estar aquí de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, principalmente eso, agradecerle, pero sabemos que ha estado realizando una investigación muy especial con este tema, doctor. El tema del cannabis, muy bien diferenciado con lo que hacían los chicos. Estamos hablando, por un lado, lo que es ilegal y lo que es legal, y estamos hablando del cannabis medicinal, donde tiene que haber una prescripción médica en el medio, por las dudas, para que sepa la gente. No es andar así por así con la cremita, con el aceite y demás, sino que tienen que tener una prescripción médica. Exacto. Ese es otro tema. En este caso, lo que plantea... Claro, y aparte no está regulado en Tucumán. Y no está... O sea, está aprobado en la legislatura, no reglamentado por el gobierno provincial, o sea, por el Poder Ejecutivo, ¿no? El tema del cannabis de uso medicinal, que también es controversial para los médicos, ¿no? Sí, también hay algunos médicos que aceptan y otros que te dicen ¿Usted acepta o no? Directamente. No he tenido oportunidad de indicarlo, no es en mi especialidad, no tiene un uso terapéutico, así que... Pero sí, por ejemplo, los neurólogos infantiles, sobre todo, suelen indicarlo. Por la epilepsia refractaria. Por la epilepsia refractaria. Doctor, estamos hablando de la parte medicinal, pero ahora cuando ponen la palabra recreativo, ¿cuál es su posición con respecto a esto? Bueno, es una posición bastante compleja porque es interesante ver cuáles son los efectos adversos del consumo. Como todo fármaco, como toda droga, tiene distintos efectos en distintas personas, no es un efecto unánime. El ejemplo más sencillo es que si nosotros tres tomamos un vaso de vino, seguramente los tres nos va a hacer un efecto diferente. Sí. ¿Por qué? Porque genéticamente somos distintos, tenemos el metabolismo diferente, todo en nosotros es diferente, por lo tanto el efecto es distinto. Ahora bien, se han hecho estudios para intentar ver cuáles son los efectos adversos en el corto plazo o en el largo plazo, o sea, en el consumo esporádico o en el consumo prolongado o intenso, ¿no? Y esto es muy interesante verlo porque obviamente a veces es difícil, digamos, tomar una postura generalizada. Está por un lado la necesidad, digamos, de usarlo. Cuando se habla de un consumo recreativo, bueno, eso es obviamente que es un concepto bastante discutible, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? A ver, del consumo durante poco tiempo, doctor. Que estábamos viendo algunas placas, ahí vamos a ir compartiendo con los televidentes. Y recordemos que ya hablamos del cannabis medicinal, estamos hablando ahora de la polémica por el consumo de cannabis de manera recreativo. En este caso, básicamente, es el cannabis fumado. En forma de porro, cigarrillo. Claro. Básicamente. Bueno, ahí tenemos algunos efectos del consumo durante corto plazo, que son la disminución de la memoria a corto plazo, dificulta el aprendizaje y la retención de la información. O sea que esto es algo que no es fácilmente observable. ¿En qué sentido? Que las personas dicen, bueno, yo estuve unas horas así, estuve un día mal, 2 días mal, ¿no? Pero ¿Le tiene puedo un preguntar efecto... algo, doctor? Sí. Le quiero contar, además, siempre lo comento, nunca, gracias a Dios, no sé lo que es, sentí el olor, pero nunca consumí. ¿Esto es para la persona, para un principiante, doctor, por ejemplo? Una persona que la hacen entrar en esto. Sí. ¿Comienza con estos efectos? ¿Esto de disminuir la memoria? ¿O para aquel que ya viene fumando o ingiriendo? No. Esto es el consumo durante poco tiempo. Por ejemplo, una persona que fuma una vez a la semana, 2 veces a la semana, durante 1 mes, 2 meses... 3 meses, una cosa así, ¿no? Tenemos estos efectos. Tenemos también, si me ayuda el director y me va pasando las placas, puedo hacer un pequeño resumen de estos efectos. Vamos. La placa siguiente, alteración de la coordinación motora, interfiere en la conducción de vehículos y aumenta el riesgo de lesiones. Por ejemplo, una persona que consume solamente alcohol, pero en comparación con una persona que consume alcohol y marihuana, se duplica el riesgo de accidentes de tránsito. Eso está estudiado también. Alteración del juicio, o sea, esta cuestión, digamos, de la pérdida de la noción de las cosas, como lo mismo que hace el alcohol. De lo que está haciendo, no sabe lo que hace. Aumenta el riesgo de conductas sexuales disruptivas, digamos, sin cuidado, por ejemplo, tener relaciones sexuales sin ningún tipo de cuidado, y obviamente por esa causa facilitan la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, las famosas ETS. ¿Tanto se pierde, entre comillas, doctor, la persona? Como para no poder manejar su... Exactamente. Por eso, no en todas las personas, porque tal vez alguien dice, bueno, yo fumé una vez y no me hizo eso. Es verdad, no a todas las personas es el mismo efecto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, justamente por esta cuestión de el tipo de metabolismo que cada uno tiene, los receptores cannabinoides, todos nosotros tenemos en nuestro cuerpo unos receptores que se llaman receptores cannabinoides, que es donde se estaciona el THC, digamos, y donde produce el efecto.
Claro. A mayor cantidad de receptores, mayor cantidad de moléculas que pueden impactar. A menor cantidad de receptores, menor cantidad de moléculas. Entonces el impacto va a ser diferente según la constitución biológica de cada persona. De cada persona, ¿eh? Ahora, doctor, ¿qué parte del sistema nervioso, del cerebro, afecta principalmente el consumo de marihuana? Bueno, fundamentalmente el lóbulo frontal y circunvolución del hipocampo. Ajá. ¿Qué tiene que ver cada uno? El lóbulo frontal tiene que ver con los límites. Nosotros le llamamos que es el lóbulo de la sociabilidad. Ajá, el O sea, lóbulo esto de la sociedad, el frontal. Respeto, del considerar al otro, de no arriesgarse, de tomar recaudos ante una situación límite. El lóbulo de la precaución, podríamos llamarle, Podría ser, ¿no? claro, precaución para uno y para los demás. Para los demás. Porque si yo me cuido, también cuido a los demás. Y la circunvolución del hipocampo es la que tiene que ver con el estado de ánimo. Básicamente, por eso hay un efecto inmediato, diríamos, placentero que produce la marihuana, que es ese efecto de que nos reímos, estamos contentos, hablamos chistes, Claro. decimos cosas tontas y nos reímos de lo que pasa, pero a la vez hay como una sensación de relax, como que la ansiedad disminuye, por eso mucha gente la consume porque siente ese efecto de que su ansiedad disminuye, que tiene un efecto como relajante. Muy parecido a lo del alcohol, con algunas diferencias, pero muy parecido. Ustedes vieron que en una reunión social, cuando todos llegan, todos estamos duritos así, Sí. y Claro. después de las primeras empieza el copas ya descontrol. Ya estamos está con la todos- corbata Sí. acá de vincha. Bueno, Sí. más o menos un efecto similar, ¿no? Entonces, y por supuesto, en la circunvolución del hipocampo es donde están las funciones de la memoria más importantes. Las neuronas que acumulan la memoria, que son las neuronas piramidales y varias que están en esa zona, y ahí es donde se ejerce un efecto. Por eso, uno de los efectos precoces son los trastornos cognitivos. Ajá. Claro, Doctor, la visibilidad, la en audición. algún momento escuché que dijeron la marihuana te destruye las neuronas. ¿Es cierto esto? Bueno, no hay un efecto, no sé si hablar de necrosis, porque eso no está comprobado, pero sí hay un deterioro en el funcionamiento. Ajá. Y eso sí es un deterioro permanente en el consumidor prolongado. Prolongado, bien. O sea, una persona es tan que- buena la charla que está brindando el doctor. Le pedimos por favor a la familia, porque quizás de muchas de estas cuestiones vamos sacando conclusiones con algún integrante de la familia y, Claro. y sirve como advertencia y precaución y poder estar al tanto de lo Porque que está muchos pasando padres en lo casa. naturalizan, doctor. Tal cual, Dicen los tal padres, cual. pero si todos en el barrio fuman porro. Total, Claro. van al boliche y fuman porro. O sea, prefiero que venga y lo fume en mi casa, que yo lo controlo. O sea, ¿qué le decimos a esos padres, a esas Bueno. madres, tutores, abuelos, tío, primo, lo que sea, Muy que interesante. consiente Claro. esa situación que dice, no, pero sí fuma acá porque... Sí, Juan Es uno a la claro, semana. un porrito. ¿Qué le decimos a esas personas que avalan ese consumo regular dentro de una vivienda o Bien. bajo la observación, entre comillas, del padre o la Sí. madre? Bueno, en esta placa, por ejemplo, nos habla de que la adicción se da alrededor del 9% de los consumidores. ¿Qué significa? Que son personas que empiezan a consumir marihuana y no la pueden dejar. O sea, su cuerpo se lo pide, su mente, su psiquis le pide volver a consumirlo. Entonces, de cada 10 personas que empiezan a fumar, una va a persistir con el tiempo en la adicción. Por ejemplo, que de ese porcentaje, el 17% de los que comienzan en la adolescencia y el 25 a 50% de los que consumen diariamente se transforman en adictos. O sea que cuanto más frecuentemente una persona consume, más fácilmente va a continuar consumiendo. Sí. Ahora, hay un dato muy importante que justamente me interesa la pregunta de mucho de Marcelo, y es que muchas veces los padres pensamos que nuestros hijos pueden probar cualquier cosa y ellos van a elegir, ¿no? Y está bien que una persona adulta lo pueda hacer. El cerebro del adolescente no es un cerebro adulto. Adolece Exactamente. de ciertas... Eso por un lado. Claro. Y hay una predisposición genética en el 10% de la población a contraer algún tipo de adicción. Sí, bien. O sea, independientemente del lugar, independientemente de la cultura, independientemente de la raza, hay un 10% de probabilidad genética, o sea, de una predisposición genética que tenemos los seres humanos, a contraer una adicción de cualquier tipo. Claro. Ya sea de de pasar marihuana, a de drogas cocaína, sintéticas, a lo que éxtasis y todo lo que lamentablemente hay en el mundo y que te hace perder la cabeza. Exactamente. Hay otras sí. placas más, ¿eh? Sí, Para sí, que- hay otras placas. ¿Hay otras placas Pasamos más, a la doctor? siguiente.
¿Sí? Y la consulta, Miriam, a ver, ponemos a un hombre y a una mujer, la ponemos a Miriam, que nunca ha consumido drogas, una mujer de 40 años, Che, y ¿te ponemos imaginas, una... Marce? ¿Ah? ¿Te imaginas? Yo- Sí, si así sos, Miriam, no te quiero imaginar. Ahora, y ponemos una mujer de su misma edad que ha consumido Exacto. durante por lo menos la mitad de su vida, 20 años, algún tipo de droga, o pongamos marihuana, para ser más puntuales. Sí, ¿Qué sí, diferencia vamos a notar entre Bueno, una y hay- la otra? Hay diferencias tremendas, que justamente la segunda parte de este informe que yo les traje habla del consumo prolongado. Ajá. ¿no? Sí. Por ejemplo, en dosis más altas, esto es lo último que les menciono, puede desencadenar cuadros de psicosis, que es una enfermedad psiquiátrica muy severa. Hemos visto cuadros de psicosis en adolescentes muy severos por el uso de marihuana y no por el uso prolongado. Con las primeras veces que el adolescente fumó, se despertó este trastorno, muchas veces que es un trastorno muy severo dentro de la psiquiatría, lamentablemente crónico. ¿Por qué? Porque evidentemente la sustancia, la marihuana, posee algunas sustancias que despiertan algunos genes que están dormidos de ciertas enfermedades, entre esas Claro. algunas enfermedades mentales. Y por supuesto altera el desarrollo cerebral y produce un mal desempeño cognitivo. En la escuela, los chicos empiezan a desertar de la escuela, produce apatía, abulia, que es como una especie, digamos, de pérdida de las ganas. Claro. ¿no? Y esto con el consumo prolongado, como decía Marcelo, se va notando mucho más. Esto que yo les traje, simplemente para mencionar, es una investigación basada en 25 años de investigación. Doctor, casi sin querer voy poniendo paralelamente entre lo que dijo el presidente en su momento cuando hablaba basta de hipocresía, la gente se muere por el tema del tabaco, el alcohol y todo lo demás, pero bueno, en mayor o menor medida estamos hablando de una situación que el día de mañana, supongamos que lleven este proyecto y que se autorice, doctor, este uso recreativo del cannabis. Algunos aducen, dicen, va a disminuir el tema de los cárteles, de los no me sale, los que Narcotráfico. llevan, narcotráfico, los sí. que Los llevan, dealers. los dealers, Claro. los vendedores, el consumo ilegal. Es más, algunos hasta defienden esta posición diciendo la gente va a consumir menos porque va a tener en un kiosco la posibilidad de ir a comprarlo. Pero estamos hablando, usted lo que me está diciendo que una persona que comienza con esto, lamentablemente después no para. O sea, no hay una persona, sí. para aquel que no conoce, ¿se puede llegar a aumentar el consumo? Estamos hablando de una situación en la que el Estado va a tener un problema sanitario más del que Tal ya cual. tenemos, doctor. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que el negocio va a pasar de mano, nada más, digamos. El negocio va a pasar Va a de mano pasar a de ser mano del legal. Ese es el narcotraficante a título. ser un negocio El legal. negocio va a pasar de mano. Claro. En vez de Va a estar en cambiar los de mano. delincuentes, narcotraficantes, pasa al Estado. Y lamentablemente la gente va a consumir más, dice usted. Bueno, eso no lo sabemos, ¿no? Tendríamos que ver la experiencia de Uruguay, donde ya esto se vende, y se vende en forma controlada. ¿Qué ha pasado con el narcotráfico? Porque ya Uruguay hace varios años que está totalmente legalizado. Se vende en lugares habilitados, incluso se produce el cannabis medicinal que en forma de aceite, porque incluso los médicos lo pueden indicar. Habría que ver qué pasó con el narcotráfico y con el consumo, si aumentó o disminuyó. Indudablemente yo pienso que es una sustancia que de por sí no es favorable para nadie, en la forma esta como se consume, fumada, por ejemplo. Es distinto a lo del aceite, porque eso tiene un uso medicinal que está muy indicado, está bastante reglado, si bien no está todavía autorizado acá en Tucumán, pero en otras provincias de la Argentina ya sí se lo usa. Claro. Pero el tema del uso recreativo tiene muchos riesgos. Muchos riesgos. Muchos riesgos. Y que están basados justamente en todo esto que nos está contando, en todos los efectos negativos, lamentablemente, Exacto. que tiene sobre las personas. A ver, Sí. y el mejor ejemplo que lo dio el doctor en varias oportunidades es poner un porro, ¿sí? Un cigarro de marihuana y lo que significa que consume. Un porro, ¿cuántos atados de cigarrillos Bien, equivalen? El efecto, por ejemplo, sobre el pulmón, porque se habla, el presidente hablaba del cáncer de pulmón. Sí. Bueno, está comprobado que un porro por día equivale a fumar un paquete de 20 cigarrillos de tabaco por día en cuanto a la posibilidad de producir cáncer de pulmón. A ver, O sea que el riesgo no va a disminuir con el Claro. cáncer Claro. de pulmón. Exactamente un el mismo riesgo. porro
Un porro que se fuman es como si fumaran 20 cigarros juntos. Exactamente. ¿Sí? En cuanto a lo nocivo, a lo tóxico que le da y que también le puede producir cáncer de pulmón, entre otras cosas. Entre otras cosas, exactamente. Claro. No, y en lo que tiene que ver con el plano del tema de los narcotraficantes y todo, bueno, se encarguen como tiene que ser. Por supuesto, por el esa lado es que otra corresponde, cuestión. el tema de Claro. seguridad, el tema de la policía y Claro. demás. No sé cómo irá a seguir esta discusión. Y el día de hay hoy. un dato que, si lo vemos desde el punto de vista, digamos, de lo que es la política o diríamos de lo que es la mirada sobre nuestro país, el consumo frecuente de marihuana durante mucho tiempo produce un deterioro cognitivo que llega a ser permanente e irrecuperable. Claro. Y ese es un dato muy importante. ¿A qué me refiero con eso? Una persona que fuma periódicamente durante varios años marihuana no va a tener la misma evolución que alguien que no fuma, por ejemplo. O sea, no va a tener el mismo progreso económico, no va a tener el mismo progreso en su formación educativa, va a fracasar mucho más en los trabajos, va a fracasar mucho más en su capacitación académica. Y a medida que va a vaya tener aumentando la adicción, doctor, va a ser cada vez la peor. vida, Entonces, este estudio que siguió durante 25 años a un grupo de consumidores cotidianos o frecuentes con un grupo de no consumidores demostró fehacientemente esto que yo les estoy diciendo. O sea, esto está ya comprobado en todo el mundo, no es algo nuevo que vamos a ver qué pasa. Es por eso, al margen de lo que es el delito, al margen de lo que es el narcotráfico, vamos a tener una población de personas, en cierto modo por decir, con un déficit cognitivo. Entonces, si queremos favorecer ser mejores personas, tener mayor capacidad laboral, progresar como sociedad en el sentido, digamos, de producir más, de tener mayor valor agregado, más personas que sean capacitadas y formadas para sacar el país adelante, de esta manera no lo vamos a lograr. Porque obviamente la marihuana lleva justamente al deterioro de produce todo. todo eso, Claro. exactamente. Que ya, bueno. Por eso es un tema realmente importante a considerarlo muy seriamente, ¿no? Tenemos el mismo pensamiento, pero bueno, Claro, lógicamente. sin duda alguna, claro, obviamente que se abre el debate y están los que están a favor. Sí, sin por duda. supuesto, claro. Y bueno, pero abrimos la puerta y con la voz autorizada de un médico, psiquiatra y una investigación, la cual usted ha mencionado, doctor, en lo cual lo vimos en las placas, que tiene más de 25 años esta investigación para llegar a determinar lo que hemos hablado. Y estos datos que le acabo de volcar en las placas, es un estudio hecho por la doctora Nora Volkov, que es la presidenta del Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos. O sea que es realmente una autoridad en la materia y que tiene toda la información a su disposición, ¿no? Y la tuvo trabajando con equipos de investigadores para llegar a estas conclusiones, que son conclusiones muy, muy fehacientes, muy comprobadas ya en la medicina, así que es para tener en cuenta. Y sobre todo, como siempre nos gusta con Marcelo y con Miriam, ¿no? Advertirles también a los padres de que esto no es un juego, de que realmente esto no es... sí estoy de acuerdo que el alcohol abre las puertas a estas adicciones, eso estamos de acuerdo también, en eso estoy de acuerdo con el presidente. El problema más serio es el alcohol, porque es lo que abre la puerta al consumo de la marihuana y de otras drogas. Y de otras drogas. Lo Obviamente, peor es que en eso no tenemos nada que decir, pero tengamos en cuenta que la marihuana no es algo inocuo, sino que trae sus consecuencias y hay que medir si vale la pena arriesgarse.